La especificidad categorial y la gradualidad del hub. Aquí ya empezamos con un título que tiene cierta complejidad. Especificidad categorial se está refiriendo a si el almacenamiento semántico en el sistema nervioso está distribuido en la corteza cerebral segregado por categorías. Por ejemplo, hay categorías como ejemplares vivos, herramientas, que son las más tradicionales estudiadas en los que han estudiado la interacción cerebro-lenguaje. ¿Por qué? Porque se detectan afasias que son específicas para aquello que es instrumental, que ha sido construido por el hombre y que básicamente implica una acción. La persona tiene dificultad para nombrar ese tipo de objetos, pero no, por ejemplo, nombres de animales o nombres de plantas. Y sucede también lo contrario, que las personas tienen dificultades para el nombramiento de objetos vivos, pero no para el nombramiento de herramientas. Entonces, eso que proviene de datos de la clínica ha conllevado a que las teorías tengan que dar cuenta de cómo se almacena específicamente por categorías en el sistema nervioso aquello que es semántico. Entonces lo vamos a relacionar, eso que son datos de la experiencia, con la teoría Spoke and Hubs. ¿Y de qué manera da cuenta de estos hechos? Las teorías de las representaciones semánticas y sus bases neuronales han estado influenciadas fuertemente por dos sets de datos funcionales de neuroimágenes y datos neuropsicológicos, llevando a dos diferentes posiciones teóricas. Una literatura se ha focalizado, se ha centrado en daños semánticos generales, que son observados en algunos tipos de trastornos cerebrales, demostrando que hay una disrupción bastante igualitaria, equivalente entre todos los tipos de conocimiento que tiene la persona, entre toda la semántica de una persona. Estos datos aportarían evidencias, incluyendo para el modelo Spoke Hub, de que el sistema semántico cortical está ampliamente distribuido y es interactivo, pero necesita de un componente transmodal que capture la coherencia y permita la generalización que tienen los conceptos. Segundo tipo de literatura se focaliza en datos de variaciones específicas por categoría en la performance de personas en las cuales diferentes categorías de conocimiento pueden ser diferenciadas por los trastornos neurológicos que acarrean, es decir, que están comprometidas específicamente. Son categorías como las que se mencionó anteriormente, que es esa categoría la que está comprometida en este trastorno y esta otra categoría no está comprometida. Es decir, la diferencialidad en la disrupción neurológica, y eso se puede hacer también con técnicas como la estimulación magnética transcraneal en los cerebros de personas sanas. Se hacen experimentos con estimulación magnética transcraneal para inhibir una zona durante un rato de funcionamiento y ver si es una categoría semántica la que queda inutilizable en ese momento, pero otra categoría claramente puede ser utilizada. Quizás los estudios más frecuentes, aunque no por ello son los únicos, han sido lo que tienen como contraste las cosas vivientes versus las herramientas hechas por los seres humanos. Es lo que tiene más evidencia. Esta evidencia argumenta que anatómicamente y funcionalmente sistemas neuronales independientes evolucionaron de manera de tener como base el conocimiento de los objetos naturales, por ejemplo animales, en un dominio y herramientas en otro dominio. Los rostros y escenas. En
Recientes investigaciones empíricas y computacionales han incrementado eh, que la estructura de la teoría Spoken Hubs se encuentre en una posición de unificar estas dos campos de literatura que hemos descrito para formar una teoría unificada que pueda dar cuenta de ambos sets de información. Esto de que hay distribución de categorías, y hay evidencia que hay distribución de categorías, pero que también hay un daño general conceptual. Bien, ¿de qué manera lo hace? En la literatura neuropsicológica hay muchas series de investigaciones de casos que brindan patrones de contraste, de daño semántico y de que es muy clara la información que está asociada a cierta región. Por ejemplo, los pacientes con demencia semántica que tienen atrofia bilateral del lóbulo temporal anterior tienen un daño generalizado semántico y tienen una performance muy similar. A través de las diferentes pruebas se utilice la categoría de conocimiento que se utilice, especialmente cuando se controla la familiaridad que uno tiene con los estímulos que está trabajando y la tipicidad que uno tiene. Tipicidad es qué tan prototípico es un elemento dentro de una categoría. Por ejemplo, dentro de la categoría animales, perro es muy prototípico. Lamprea es poco prototípico. Por contraste, hay pacientes que tienen lesiones temporo-occipito en la región posterior ventral temporal occipital que representan una pobre identificación de aspectos de clases naturales. Y los pacientes con lesiones en el lóbulo temporal central anteromedial, esta lesión que es típica del herpes simple, de la contracción de la encefalitis por el virus del herpes simples, muestran un pobre conocimiento de las clases naturales más que de los objetos hechos por el ser humano. Por último, los pacientes con daño temporomedial temporoparietal muestran grandes déficits para las praxis relacionadas con objetos hechos por los seres humanos. Cuando nos vamos a la parte temporoparietal, estamos subiendo en la corteza, entonces a esa vía que está arriba de la vía de los objetos naturales se le llama vía dorsal, mientras que a la otra vía se le llama la vía ventral de aporte de nodos para la formación de conceptos. Estas asociaciones anatómico-conductuales que contrastan tienen un contraste, ese patrón de contraste se adapta a aspectos generales versus daños semánticos específicos. Porque uno está diciendo, bueno, pero si se daña esta zona, lo que se daña es un aspecto específico de la semántica, que es el nombramiento o el uso del conocimiento sobre herramientas. Y si es más baja la lesión, se dañan aspectos relacionados con clases naturales. Ahora, este patrón de contraste tiene su contraparte en la evidencia convergente que se encuentra con otras técnicas, incluyendo imágenes neuroimágenes funcionales y de estimulación magnética transcraneal en pacientes sanos, también en estudios de Deep Brain Stimulation o electrodos colocados directamente en la corteza cuando se hace una neurocirugía. ¿Por qué la contraparte? Porque esos hallazgos han capturado que la versión constreñida de la conectividad del modelo Spoken Hub resuelve ese dilema que hay entre qué tan específico se puede ser y qué tan global se es. La clave acá es entender que hay un núcleo de abstracción que está en el polo temporal anterior y que a medida que nos movemos del polo temporal anterior, nos empezamos a deslizar hacia una zona o hacia otra, empezamos a encontrar
una fina graduación de mayor aporte de un spoke. Y ese spoke es específico. Entonces, acá viene el concepto interesante. ¿Qué define el deterioro? La interacción. Hub, spokes interactúan. En tanto interacción se produce el deterioro que conductualmente se observa. La interacción es gradual porque el aporte que realiza una región al hub es un aporte gradual porque a esa zona llegan información de otros spokes. Entonces, si el hub quiere recuperar información para utilizarla de forma abstracta, va a tener grados, que diríamos nodos, aportantes por los diferentes spokes. Pero hay uno que aporta más. Entonces, si aporta más, el deterioro es más claro en ese sentido. La primera noción clave entonces, que ya ha sido expresado, pero la vamos a retirar, es que las representaciones semánticas no están solo basadas en el hub, sino que reflejan la colaboración entre el hub y los spokes, que acabamos de decir, la interacción. Lo segundo es que, consistente con las teorías de la corporización semántica o cognición corporizada, la información específica de una modalidad, por ejemplo, las praxis, es decir, una actividad como conducir un coche, será diferencialmente importante para algunas categorías, por ejemplo, para herramientas. De esto se sigue que la degradación progresiva del lóbulo temporal anterior, que es el hub transmodal, y ocurre en los pacientes que tienen demencia semántica, genera un patrón general de deterioro categorial donde los daños selectivos en los spokes llevan a déficit categoriales específicos. Es decir, tenemos un daño general categorial que fenomenológicamente lo observamos sobre todo en la desorganización. La persona empieza a tener desorganización de la organización categorial del mundo, eso que tanto estudió Eleanor Rosch, y luego tenemos déficit categóricos específicos. Entonces, el conocimiento funcional o basado en las praxis, como por ejemplo conducir un coche, conducir una bicicleta, martillar, realizar una tal secuencia de movimientos aprendida, es deletérea para los ítems que están hechos por los seres humanos y son manipulables, mientras que está reducida en los inputs que tienen demasiada agudeza visual. ¿Por qué? Porque estos están mucho más comprometidos en, por ejemplo, la detección de diferentes animales a través de contornos visuales específicos. El aporte visual es más importante para las categorías naturales, mientras que para las praxis, para los conjuntos de conocimientos funcionales, que también son conocimientos semánticos, y eso se ve porque la persona pierde la categoría, tiene un daño en el lóbulo temporal y pierde la capacidad de hacerlo, lo cual nos está indicando que cuando hacemos algo, ponemos ese conocimiento en acción. Ese conocimiento en acción puede estar más o menos valorizado. Las contribuciones diferenciales de los hubs y spokes en las representaciones semánticas ha sido demostrado usando estimulación magnética transcraneal en personas sanas neurológicas. Debido a esto, se ha mostrado en un estudio que personas que exhibían un efecto sobre las categorías generales siguiendo una estimulación del lóbulo temporal anterior, pero un patrón categórico específico, con un nombramiento más lento de objetos hechos con la mano, o sea, objetos artificiales serían, se producían cuando lo que se estimulaba era la región
parietal. Esa región parietal, sobre todo cuando hablamos de la región parietal de asociación, región parietal terciaria, el giro marginal, el giro supramarginal, son zonas de codificación de acciones, de patrones de acciones. El parietal es muy interesante, va de la sensorialidad pura a la sensorialidad interpretada y combinada a la sensorialidad semántica, y donde ya está en las manos el artesano que surge, que logra la acción mediante una sucesión de coordinaciones motoras, pero que indican y tienen conocimientos porque implican una interacción con objetos materiales. Y esos objetos materiales a la vez se nombran. Y los nombramientos de los objetos materiales es muy interesante porque requieren palabras funcionales, muy relacionadas con los verbos. Eso está codificado en una red que es parietal, parieto temporal, va al lóbulo temporal anterior, que es una red, como hemos visto, un ganglio semántico global, y luego también los ganglios de la base participan en el nombramiento y la formación de los verbos. Y ahí tenemos el Praxis Coding Regions que está en el texto. Bien, una explicación en estos términos permite computar toda la evidencia que los participantes ciegos congénitos han brindado acerca de una mayor activación para los ítems hechos por el hombre, es decir, cuando estamos hablando de palabras funcionales, que rinden mejor que cuando tienen que nombrar objetos que dependen mucho del uso visual, como son las categorías naturales. Un desafío pendiente es explicar la diferencia entre los daños semánticos en el virus por herpes simple y en la demencia semántica. Más allá del que se superponen altamente áreas del lóbulo temporal anterior en el daño en ambas condiciones, aunque el daño del herpes simple es un poco más medial, va más hacia la cisura interhemisférica, los individuos con herpes simple de forma habitual muestran mejor conocimiento para los artefactos artificiales que para las clases naturales. Este hallazgo es raramente observado en personas con demencia semántica. Cuando es virus por herpes simple, se observa que hay un daño más radicalizado hacia las palabras que indican, a las palabras funcionales. No obstante, un factor crucial en esta categoría particular, efecto categórico particular, ha sido conocido de una forma o de otra por todos los investigadores que lo han estudiado. La recuperación de conceptos que pueden ser categorizados como supraordinales, por ejemplo, decir animal, herramienta, luego tenemos un nivel que es subordinado al supraordinado, pero que le podemos llamar de base, por ejemplo, nivel perro, nivel cuchillo, tenemos ya un nivel medio. Y luego tenemos un nivel más específico, por ejemplo, tenemos caniche o cuchillo para untar con manteca, que ya son más específicos. Estos son niveles de generalización categorial. La investigación semántica se ha focalizado mucho en el nivel de base, en el nivel en el que nos manejaríamos con objetos que están en segundo nivel. Y este nivel es saliente conceptualmente tanto en los objetos animados o de clases naturales cuando tienen un input visual, y porque conceptualmente son más similares entre sí y más posibles de confundir que los objetos hechos artificialmente. Entonces necesitan de una discriminación visual muy fina, un aporte visual muy grande para esta vía que es la vía ventral semántica, el spoke ventral semántico. Es extremadamente importante como clave explicativa de que la diferencia entre nombramiento de artefactos, de objetos artificiales, como nombramiento de objetos
animados de clases naturales se diferencian en el virus de herpes simple, y eso ocurre en el nivel básico, pero a un nivel subordinado, cuando ya decíamos pequinés, cuchillo de manteca, cuando ya vamos, por ejemplo, a razas de perros, razas de gatos, si entramos ahí, en ese nivel está igualmente dañado en el virus de herpes simple que en la demencia semántica. La interpretación de esto, aunque requiere mayores evidencias empíricas, es que la región temporal medial, recordemos que medial siempre implica un avance hacia la cisura interhemisférica, se aleja de lo que podríamos ver si sacaríamos el cráneo y se acerca al punto medio. Entonces, la interpretación es que, aunque requiere mayor evidencia experimental, la región del lóbulo temporal medial está típicamente dañada por el virus del herpes, y esta vía es crucial no solo por distinguir entre cosas vivas, sino por la distinción entre aspectos visuales en objetos que son altamente confusos para una semántica. Ese es el punto. Aquello que depende demasiado del procesamiento visual para que funcione la captura del significado del concepto. Hay objetos que dependen mucho menos de lo visual y hay objetos que dependen mucho más. Los animales dependen mucho, la clasificación de planta, la organización de los insectos, depende mucho de que tengamos nodos visuales apoyándonos. Nos apoyamos mucho en aspectos visuales. Usamos la corteza visual, no solo la primaria, sino también la terciaria, es decir, las zonas occipitales más cercanas a las partes temporales y parietales. En cambio, los objetos artificiales no dependen tanto de los objetos, de la percepción visual, sino que van a depender más de la interacción entre el lóbulo temporal anterior, ganglios de la base y partes parietales, que son otras vías de entrada sensorial. Esto nos indica que por ejemplo, si uno tiene diferentes tipos de cuchillo o diferentes tipos de perro, ya empezás a depender en ambos casos de aspectos visuales. Si uno dice cuchillo, no depende tanto de aspectos visuales, pero si uno ya quiere distinguir entre tipos de cuchillos, ya sí depende, va a necesitar activar aspectos visuales. Y ahí es donde está igual de dañado para el virus del herpes simple que para la demencia semántica. Esta posibilidad es compatible con la hipótesis de que los Spoke and Hub tienen una organización gradual. O sea, hipótesis indica que existen, hay una evidencia de que hay una conectividad por grados conducida por diferentes contribuciones a las representaciones semánticas de los spokes en aspectos concretos o abstractos a través de las diferentes subregiones del lóbulo temporal anterior, con una preferencia de los objetos concretos para las partes más mediales del lóbulo temporal anterior. Hay que mencionar el hecho de que la demencia semántica es una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, la degradación del lóbulo temporal anterior y, consecuentemente, del conocimiento conceptual, esto lo hemos visto, finaliza como todas las demencias, es decir, con un daño global, general, porque termina dañándose todo. El hecho de que comience de una manera es propio de las demencias y se inician de un modo y ahí se las distingue, pero luego ya
hay un decaimiento general que ya es común a todos los tipos de demencia. Las demencias se distinguen en su origen y se superponen o se confunden o son todas la misma en los procesos ya tardíos. Los pacientes con demencia semántica continúan rodeados de experiencias multimodales que continuamente refuerzan y aumentan su conocimiento conceptual en las partes sanas de su cerebro. Pero el constante deterioro de conocimiento en la demencia semántica es bastante incompatible con un nuevo aprendizaje. Por contraste, el tratamiento del virus del herpes simple, que es una enfermedad aguda, es decir, ataca pero se puede eliminar, es seguido por un grado de recuperación y de reaprendizaje. Estas diferencias se pueden modelizar computacionalmente con el modelo Spock and Hope por una comparación entre la degradación progresiva contra el daño en masa seguido de un periodo de reentrenamiento. Es decir, eso ocurre excepto en la demencia vascular. La demencia vascular, que es propia de la alta tensión, va provocando microinfartos y esa demencia sí admite una recuperación y un reaprendizaje. En los periodos de reentrenamiento se puede generar un efecto de general de mejorar la organización categorial en general, pero también son los resultados van a mejorar de manera más específica los objetos hechos por el hombre que los conceptos de las clases naturales. Estos resultados indican que habría menos recursos representacionales para modelizar el combate, para recapturar lo suficiente agudez semántica que diferencia los aspectos conceptuales de los objetos animados, especialmente en los ejemplares subordinados, es decir, cuando ingresamos ya en distinciones muy finas que requieren una llegada de inputs sensoriales muy grandes de la parte visual. Entonces hemos distinguido entre aspectos visuales, cómo aporta el Spock visual, cómo aporta el Spock de objetos funcionales o hechos por el hombre, y vemos que ese aporte es gradual, que está en parte, es decir, que un martillo implica también algo visual, pero determinados daños donde se afecta bien los aspectos visuales, vemos que los conceptos como martillo, clavo, serrucho, el paciente los conserva, los puede mantener. No así los que dependen mucho de una representación visual. Y otra clave es que los conceptos surgen por la interacción entre el hub y los spokes. Cada spoke aportando algunos aspectos. El aporte de cada spoke es gradual. Si nos movemos del centro, del núcleo del hub, y nos movamos desplazando, vamos encontrando que hay variaciones respecto a aspectos más concretos, aspectos más abstractos, si nos vamos para las partes más dorsales y más laterales, si nos vamos a las partes más mediales, aspectos concretos, y también los aspectos que son funcionales, y luego ya vamos a ir viendo qué sucede con los nombres propios, los verbos, cómo se implementan también en esta red que ya dejan claro que una representación es una interacción entre las experiencias que tiene cada persona en 4 dimensiones, porque se tiene que incluir el tiempo, y el etiquetamiento léxico con un hub
que permite una organización ontológica del mundo. Y ese hub está en el lóbulo temporal anterior. Ese es el aspecto clave para la abstracción.